días, alumnos del Colegio San Francisco 33. Bienvenidos a sus clases virtuales con mi Sofía. Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a tratar sobre la crisis política española del siglo XIX, las juntas de gobierno y la respuesta colonial. Veamos la introducción. Las reformas borbónicas del siglo XVIII permitieron indirectamente la difusión de nuevas ideas académicas y críticas al orden colonial, procedentes de la Ilustración. Por esta razón, desde fines del siglo XVIII, el pensamiento criollo empieza a adoptar una postura más radical, pasando de una actitud reformista a una tendencia separatista. Aparecen en América ideólogos que con sus ideas, acciones y sus escritos irán moldeando el espíritu y preparando las conciencias para la ruptura con la metrópoli. Ideólogos reformistas. Estuvo conformado por grandes hacendados que radicaban en Lima por ejercer cargos coloniales, dignidades eclesiásticas y académicas. Percibían importantes ventas feudales. También propietarios de inmuebles y comerciantes que se habían enriquecido con el monopolio. Administraban las alcábalas a través del Tribunal del Consulado y conformaban el segmento más rico de la costa criolla y alternaba permanentemente con la corte virreinal. Entre ellos tenemos a José Baquijano y Carrillo, el conde de Vista Florida, 1751 hasta 1817, autor del famoso discurso al virrey Agustín de Jáuregui, que rompió los esquemas del recibimiento a un virrey. El elogio a Jáuregui. Con este discurso, Baquijano se ganaba enemistades y el gobierno español no le concedió ningún ascenso en su profesión en 15 años. Toribio Rodríguez de Mendoza, conocido como el maestro de los próceres, 1750 hasta 1825. Fue un sacerdote chachapoyano de Chachapoyas. Fue rector del Real Convictorio de San Marcos desde 1786 hasta 1817. El Convictorio carolino representó un cambio notorio en la educación virreinal. Constituyó un foco de renovación pedagógica e ideológica. Hipólito Unanue fue en el año 1755 hasta 1833. Estudió medicina en la Universidad de San Marcos. Contribuyó a la formación de la Sociedad Amantes del País y del Mercurio Peruano. Este último fue un periódico bisemanal publicado en Lima entre 1791 y 1795 y que fue ampliamente difundido
por gran parte de Hispanoamérica hasta el siglo XIX. En él se difundían ideas liberales, pero con seudónimos para no ser identificados. Fue una publicación de gran influencia, con noticias acerca de lo que sucedía en Lima y en otros lugares. Ahora veamos los ideólogos separatistas, formado por criollos comerciantes y artesanos de pequeños negocios, arrasados por las reformas borbónicas, y también profesionales o funcionarios de segundo nivel. Este sector apoyó decididamente la revolución de la independencia. Entre ellos tenemos Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, año 1748 hasta 1798, autor de Carta a los Españoles Americanos. Francisco de Miranda, año 1750 hasta 1781. Criollo, nacido en Caracas, preparó un proyecto que constituía un programa de gobierno para toda América. Sin embargo, será entregado a los realistas. Luego es expatriado a España, donde fallece en 1816. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, año 1753 hasta 1858. Criollo, limeño, joven, pasó a estudiar a España. Retornó a América en 1808 y escribe Manifestación histórica y política de la Revolución de América, en las que expuso 28 causas que justificaban la rebelión contra el régimen colonial. Se unió a San Martín en Lima, ocupando después la presidencia del Perú. Luego será expulsado por discrepancias políticas, pero retorna y muere en 1858 en Lima. Ahora veamos la invasión napoleónica a España y sus repercusiones en las colonias americanas. La política internacional de Napoleón Bonaparte tuvo una importante influencia en los sucesos de la emancipación criolla. Napoleón era aliado de España e Inglaterra. Enemiga de Napoleón, aprovechó bajo dicho pretexto para impulsar la separación de sus colonias en América, mediante expediciones que atacaron Buenos Aires en 1806. Pero entre 1808 y 1813, Napoleón invadió España con el pretexto de castigar a Portugal por comerciar con Inglaterra y secuestro al joven monarca Fernando VII, impuesto por el pueblo español en el motín de Aranjuez sobre el rey Carlos IV y su ministro Godoy, que permitían la invasión, pero Napoleón obligó a ambos a abdicar a favor de su hermano José Bonaparte, estallando así la lucha contra el invasor francés, la Segunda Guerra de Independencia Española. Veamos las Cortes de Cádiz. En este contexto se convocó a las Cortes de Cádiz 1810
1813, donde se enfrentaron los absolutistas y los liberales. Se instalaron con el fin de dar apoyo al rey Fernando VII y se solicitó el apoyo político y militar necesario a las colonias americanas. La presencia de la facción liberal en la corte permitió que las colonias y los criollos sean considerados como iguales y por ello debían contribuir en la administración colonial. Hubieron muchos representantes peruanos en la corte. Entre ellos tenemos a Vicente Morales Duárez, presidente de las Cortes, Dionisio Inca Yupanqui, Ramón Olaguer Feilú, Antonio Suazo, Blas Ostalaza, José Baquijano y Carrillo. Estos últimos predominaron y proclamaron como logro principal de las Cortes la Constitución de Cádiz de 1812, que fue de carácter liberal y la primera Constitución de América. Juntas de Gobierno de América. Las juntas de gobierno formadas en América surgieron a consecuencia de los graves problemas que atravesaba España. La invasión napoleónica, la abdicación del rey Carlos IV y el cautiverio de Fernando VII. Desde aquel momento, los criollos se mantuvieron en la lucha por consolidar la promulgación de la Constitución de Cádiz. Aprovecharon la situación, además, para extender sus ambiciones hacia la separación definitiva de la metrópoli. Las juntas gobernativas fueron organizadas en ciudades de la periferia de los virreinatos y capitanías sudamericanas. Estas juntas fueron Chuquisaca, La Paz, Caracas, Quito, Bogotá, Buenos Aires y Santiago, entre 1809 y 1810. Pero solo las juntas de Buenos Aires y Bogotá se declararon abiertamente separatistas. Muy bien, jóvenes. Pasamos a las actividades. Número 1. Explica cuál fue la importancia de la Carta de los Españoles Americanos. 2. ¿Por qué fue importante el Convictorio de San Carlos en el proceso de independencia? 3. ¿Cuál crees que es la importancia de los ideólogos criollos en el proceso de independencia? Y la 4 y última, explica de qué manera la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 pudo favorecer a los criollos americanos. Tienen que investigar. Muy bien, jóvenes. Entonces, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Y gracias por su atención.